Saludo. Los invitamos hoy a la charla que tenemos sobre las emociones para que nos permita entender un poco más la forma en la cual influyen en nuestros estados de ánimo, pero no solo en nuestro estado de ánimo, sino también en nuestros diagnósticos. Como hoy ya hemos hablado, vamos a hablar sobre el concepto de las emociones. Y con ella nos vamos a plantear ciertas preguntas. ¿Qué son? ¿Qué son las emociones? ¿Por qué son importantes las emociones? Pero ¿por qué al mismo tiempo el problema que el ser humano tiene no son las emociones? ¿Listo? Entonces, para poder entender un poco sobre las emociones, pues, tenemos que intentar dilucidar sobre el concepto de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad psíquica no es lo que normalmente se nos explica que es. La realidad tiene una connotación y es que cada ser humano debe interpretarla. La realidad no es para todos lo mismo. Por eso es importante que nos planteemos la realidad como primer punto. ¿Qué es una realidad? ¿Cómo se constituye la realidad psíquica? La realidad es algo que como tal no me pertenece, que debo buscar interpretarla por medio de un otro. ¿Cómo así que de un otro? Toda realidad está atada a algo que en algún momento los estoicos llamaban los incorporales, que son cuatro: el lugar, el tiempo, el leptón y el vacío. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta los cuatro conceptos de los estoicos frente al incorporal? Porque es claro que para la realidad tenemos que intentar dilucidar el primer concepto, tiempo. El segundo concepto, lugar. El tercer concepto, el vacío, porque el vacío aquí nos va a dar una noción muy importante para interpretarlo. Y lo que llamamos el leptón, o lo que los estoicos llamaban el leptón. ¿Por qué el tiempo es importante que no lo pensemos? Porque en el tiempo y el lugar da lugar a algo que se llama historicidad o historia. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la historia es, llamémoslo así, es un recurso en el cual usted como ser humano debe saber interpretar, ¿vale? El vacío. Bueno, el vacío va a tener un lugar muy importante para el ser humano, ya que es gracias a un vacío que su existencia tendrá un eco al punto tal que también va a ayudarnos a darnos una noción importante sobre el concepto que estamos indagando, que es la realidad. Ahora, el leptón, papel importante que se va a unir entre estos dos, entre el vacío y el leptón. ¿Qué es el leptón? Es aquello que es mencionado, es decir, estamos haciendo referencia al lenguaje. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta estos conceptos? Porque si queremos intentar dilucidar qué es la realidad psíquica, tenemos que comenzarnos a preguntarnos por la realidad. Como se pueden dar cuenta, empezamos por el concepto de la realidad. ¿Por qué la realidad? Porque no es la misma la realidad de un esquizofrénico, de un psicótico, de un maníaco o un depresivo, o de otro orden. ¿Por qué? Porque todos estos factores tendrán un lugar muy importante para dar lugar a lo que llamamos
una patología o una enfermedad o salud mental. ¿Listo hasta ahí? ¿Por qué el lenguaje? Vamos a comenzar a desglosar el concepto del lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? ¿Por qué el lenguaje será un papel importante? Para pensarnos la realidad. Porque será gracias al lenguaje lo que nos va a dar lugar a tres aspectos importantes que hacen parte de esto que acabo de mencionar. El primero, vamos a intentar dilucidar el concepto del cuerpo. Vuelve y juega el concepto del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo es tan importante entenderlo? Porque el cuerpo no es algo que exista, es un invento psíquico, al punto tal de que el cuerpo es gracias a un otro. ¿Por qué es gracias a un otro? Porque el niño, en la medida en que haya o esté siendo erotizado por su madre, tendrá que incorporar el cuerpo. Y con el cuerpo van a aparecer unos conceptos muy interesantes. Entre ellos está el cuerpo. El cuerpo dará lugar al concepto de la imagen. Ojo aquí. Y con la imagen aparece el concepto que muchos o todos conocemos como el yo. ¿Por qué es importante que entendamos esto si queremos abordar el concepto de las emociones? Porque el lenguaje dará lugar al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo, también conocido como un concepto de los estoicos llamados el leptón. ¿Por qué el leptón es tan importante? Porque el cuerpo no es hueso, no es tendón, no es músculo. El cuerpo es lenguaje. Por lo tanto, en la estructura del lenguaje podemos llamar que el cuerpo es algo psíquico. Ningún animal tiene cuerpo, tiene un órgano. ¿Por qué? Porque simplemente el cuerpo es una imagen. El concepto del cuerpo es una imagen. ¿Cómo usted sabe que se está rascando una oreja, la nariz, un ojo o arreglándose el cabello? Porque usted tiene un concepto que solo existe dentro del lenguaje. Fuera del lenguaje no existe este concepto. Por eso es importante que no lo pensemos. El cuerpo, que es un leptón, como lo he venido mencionando, que lo mencionaban los estoicos frente a los 4 incorporales para intentar dilucidar la realidad. ¿Por qué la imagen? Porque la imagen es algo que se aprende, es algo que viene de afuera y yo lo incorporo y lo tomo como propio. Y con todo esto vamos a dar lugar a algo que he venido ya mencionando dentro de la hospitalización, y es que todo ser humano es una creación, por no decir una institución, o como también lo podemos decir, un sujeto instituido. ¿Por qué es importante lo instituido? Porque con lo instituido va a aparecer el concepto de la identidad. Da lugar a la identidad. Y la identidad, sí o sí, nos va a dar un aspecto que lo vamos a denominar un yo. Un yo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las emociones? Todo. ¿Por qué? Porque al constituirnos como un sujeto del lenguaje, que por cierto es un proceso bastante complejo, va a aparecer algo que me va a permitir intentar alcanzar eso que viene de afuera. Y todo aquello que viene de afuera, pues hay que interpretarlo. Ahí aparecen las emociones. Las emociones no son buenas ni son malas, son emociones. ¿Y cuál es la función importante de las emociones? No solo interpretar la realidad, sino buscar defendernos frente a la angustia. ¿Y dónde aparece la angustia? Bueno, no hemos mencionado aún
un conceptico que ya lo vamos a mencionar, y es el concepto del vacío. ¿Por qué el concepto del vacío? Porque el vacío es estructural para el ser humano. Como he venido diciendo ya hace tiempo, si usted en algún momento, por solo un momento, se ha sentido solo, usted está atravesado por un vacío. Y es un vacío que constantemente va a intentar llenar. ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando los recursos que son propios de una época y de un discurso. La historia, como hay que interpretarla, también estará ligada a unos discursos. ¿Por qué los discursos? Porque los discursos son de época. Lo que se decía hace 100 años, hoy en día no se sustenta. Incluso muchos de los discursos médicos, sociales, culturales, políticos, religiosos, muchos de ellos se han ido modificando por la época. El ser humano es un sujeto discursivo, y al ser un sujeto discursivo tendrá que lidiar con la época en la cual éste exista. Discurso. ¿Y por qué es tan importante que no lo pensemos? Porque es aquí donde las emociones tienen un papel importante. Como he venido mencionando también, el ser humano es atravesado por algo. ¿Qué lo atraviesa? El leptón. ¿Y qué es el leptón? El lenguaje mismo. El leptón es el lenguaje mismo. ¿Por qué? Porque gracias al lenguaje doy sentido a lo que pasa. Como decía Hegel, la palabra mata la cosa. ¿Qué significa esto? Que para que algo exista, tengo que primero mencionarlo y tener una experiencia con el objeto. Preguntémonos, para el ser humano, si no existiera el lenguaje, ¿cómo puedo diferenciar una pared de un piso? O lo alto de lo profundo, de lo ancho de lo angosto. ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Cómo diferenciar un niño de una niña, un hombre de una mujer, o de cualquier otro aspecto que sea? Si no es por medio del lenguaje, porque la realidad es una creación desde lo simbólico. El ser humano está atravesado por unas esferas, y una de ellas, la realidad, es algo que sí o sí requiere ser interpretada. ¿Cómo se interpreta? Y es aquí donde tiene el papel importante las emociones. Porque las emociones va a ser todo aquello que yo capte, que viene de afuera. Y eso lo voy a hacer gracias a algo, y es al cuerpo. Es al cuerpo. Al cual se le atribuye un aspecto sensitivo y motor, para que lo entendamos en otros aspectos. Todo eso que viene de afuera lo tendré que hacer por medio de los órganos de los sentidos, ¿cierto? Y como viene por los órganos de los sentidos, que viene de afuera, tendré que captarlo. El problema no es que usted lo capte, el problema es usted qué hace con eso y cómo interpreta la realidad. Como yo venía mencionando, las emociones es una forma de protegernos frente a la angustia. ¿Cuál angustia? Ese vacío existencial que nos atraviesa. Por eso, aquí tenemos que intentar pensarnos las emociones como aquello a lo cual viene de fuera y lo capto. Estoy captando algo, ¿cierto? Pero el problema es, ¿qué se hace con eso? Pues aquí aparecen otros dos factores importantes a tener en cuenta. Uno de ellos es los sentimientos. ¿Por qué los sentimientos? ¿O qué son los sentimientos? Los sentimientos es aquello que a mí me permite interpretar y leer eso que viene de afuera. ¿Sí me estoy dando a entender? Tengo que hacer una lectura. Las emociones
Entre las emociones y los sentimientos está la lectura y la interpretación de esos estímulos que vienen de fuera, de todo aquello que viene de afuera, que solo todo aquello que viene de afuera para el ser humano sí o sí hace parte del lenguaje, como lo son gestos, palabras, actitudes, que usted ve que viene de afuera, ¿cierto? Que usted interactuar con las personas, usted al hacer lazo con un otro, usted va a tener que hacer o interpretar ¿qué? Interpretar el tiempo y el lugar. ¿Sí me estoy hablando bien? Lo interpretes gracias a eso. No me van a negar que en algún momento ustedes han llegado a sus casas y han llegado a llorar y no conocen o desconocen el motivo por el cual usted está llorando. Por eso es importante que se lo piense. ¿Por qué llora el ser humano? Llora porque sufre. Llora porque hay algo con el vacío que se instaura en el ser humano. ¿Y qué es eso que se instaura en el ser humano? La insatisfacción. El ser humano es un sujeto insatisfecho. Y para bien o para mal, con eso tenemos que hacer algo. ¿Sí? ¿Qué hacen las emociones y los sentimientos? Leer e interpretar. Pero acá viene lo más interesante. Y es el concepto de los afectos. ¿Qué es un afecto? El afecto es una respuesta a algo que me tocó interpretar. Por decir algo, pongamos un ejemplo para ir diferenciando esto. Hay varias emociones, pero sé que las más representativas son 7 o 8 emociones. ¿Cuáles creen que sean? Está el asco, está el miedo, está la tristeza, está la alegría. ¿Cuál más crees que pueden estar? La ira. La ira. No, o sea, ¿cuál más? La compasión. Es una emoción. Supongamos que sean esas. Ahora, tomemos una de ellas. Un ejemplo, la ansiedad. ¿La ansiedad qué vendría siendo? La ansiedad es un afecto, no es una emoción. ¿Por qué? Porque la emoción que sostiene la ansiedad es el miedo. ¿Cierto? La ansiedad, cuando usted escuche ansiedad, es miedo. El miedo es la emoción que sostiene la ansiedad. El miedo sostiene la angustia, sostiene las fobias, sostiene el estrés. Estar estresado es tener miedo. El pánico, el bruxismo o el nerviosismo también hace parte del miedo. ¿Sí? Y todo eso que acabo de mencionar hace parte de los afectos. ¿Sí? Entonces, hay algo de la experiencia psíquica que acontece que me produce miedo. Ese miedo tendrá que ser procesado entre las emociones, los sentimientos y los afectos. Y con el afecto yo respondo. ¿Cómo respondo? Con un cuadro ansioso. Así es. Usted responde con un cuadro ansioso. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta esto, pero en especial esto? ¿De dónde proviene la angustia? Al menos desde donde yo les hablo, la angustia proviene del lugar del vacío. No saber qué hacer con el vacío. Con el vacío siempre uno intenta llenarlo con cosas. Ejemplo, los hijos, los padres, hermanos, pareja, cosas materiales, triunfos sociales, académicos, de cualquier orden. Usted va a intentar tapar esto y sus emociones estarán aquí. Pero hay un problema con las emociones. Las emociones no son de fiar para el ser humano y por eso sufrimos más de la cuenta. ¿Por qué? Lo voy a decir en estos términos para pensar. Porque las emociones mienten. Si usted suele ser una persona muy emocional, se da cuenta que usted vive engañado por eso que a usted lo aqueja. ¿Por qué mienten las emociones? Porque las emociones, si tienen algo, es que son fluctuantes. ¿Qué es algo fluctuante? Es algo que no es estable. Es como un oleaje en el mar. Es un oleaje. Por eso hay momentos donde usted grita, llora, salta, se ríe, se pega. Todo en un solo día.
Por eso es importante que nos pensemos las emociones, no como nos la dicen, que hay que saber sentir. Listo, sienta, pero en la medida que usted sienta, mi amigo, tenga en cuenta que usted va a ser estafado por esas emociones. Porque tengamos en cuenta que el ser humano no es un sujeto racional, el ser humano es un sujeto emocional, que es tomada por sus emociones. Y al ser tomado por sus emociones, digámoslo así, sufre y más de la cuenta. Por eso decimos que si hay algo de la insatisfacción que se sostiene, es gracias a las emociones. La insatisfacción es gracias a las emociones. ¿Cuántas veces una persona, digamos así, alegre, suele pasar mucho en los pueblos? No sé qué tanto en Bogotá, pero sé que en los pueblos una persona alegre, después de tomar, puede disparar y sin saberlo matar a alguien o suicidarse. ¿Cuántas personas posiblemente han llegado a una hospitalización por haberse sentido muy alegre, muy eufórico? ¿Cuántas personas? El problema es que uno cree que una persona llega acá porque solamente presenta un cuadro depresivo. No. Está acá porque hay algo que genera una incógnita, y esa incógnita es o está ligada al vacío existencial que a todo ser humano atraviesa. ¿Qué pasa? Que con las emociones se busca, digámoslo así, mitigar esa angustia. Cuando esto se desencadena, bueno, vienen problemas, entre ellos suicidios, asesinatos y muchas otras cosas que pueden pasar. Por eso es importante que ustedes entiendan por qué las emociones tienen un papel importante, pero también por qué las emociones muchas veces sostienen el sufrimiento, porque lo sostienen. Porque con las emociones se busca dar cuenta de la realidad, y la realidad es algo que cada ser humano tiene que interpretar, que cada ser humano tendrá que inventar, digámoslo así. ¿Qué va a hacer? Todo aquello que viene de afuera, porque el ser humano no inventó nada, todo aquello que sabe o dice saber tampoco le pertenece, porque es todo aquello que a usted le dan. Usted no inventó la religión, usted no inventó la política, usted no inventó nada de eso. Por eso yo fui reiterativo que al comienzo de la charla, que habíamos que intentar pensarnos los 4 incorporales de los estoicos con respecto a la realidad psíquica y las emociones. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque intentaremos con las emociones tapar esto, pero también dar lugar a todos estos factores: el tiempo, el lugar, el vacío y el lector. ¿Y qué decimos que era el lector? Volviendo a recordar, es el lenguaje mismo. Por eso hay que sabérselo pensar. ¿Por qué las emociones tienen la característica de mentir? Porque intentarán de alguna u otra forma camuflar la insatisfacción que existe en el ser humano. Todos somos insatisfechos. ¿Por qué el ser humano miente? ¿Por qué el ser humano, digámoslo así, voy a poner un ejemplo social, las infidelidades? Porque usted no puede sostener algo por mucho tiempo, sostener un trabajo por mucho tiempo, sostener una pareja por mucho tiempo. Porque da la falsa ilusión de que se puede lograr más. El problema con eso es que el precio a pagar va a ser muy alto. La pregunta que yo les hago: ¿está usted dispuesto a pagar el precio que esto le contrae? Y ahora viene lo interesante. Más allá de esto, y es: ¿usted sabe sufrir? ¿Sabe usted sufrir? ¿Sabe usted por qué sufre? Porque usted posiblemente está siendo tomada por sus emociones, que al mismo tiempo la está estafando. Es decir, hay un engaño estructural. Y muchas de las personas que llegan acá vienen tomadas por sus emociones y creen que son sujetos racionales. El ser humano no es un sujeto racional, es un sujeto emocional. ¿Por qué? Porque con las emociones también uno busca defenderse de la angustia. El problema es cómo lo hago. Y la segunda pregunta que yo haría es: ¿cómo lo sufro? Ahí es donde viene la gran pregunta.
Muchas gracias. El día de hoy vamos a dejar acá. Esperamos que puedan seguir revisando nuestros videos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.